Hoy quiero que ustedes me acompañen a recordar cómo ustedes conocieron las Escrituras, si las conocieron desde niños, si había una Biblia en su casa, o fue algo que fue creciendo con ustedes. En el caso mío, pues yo no tenía una Biblia en mi casa, nunca hubo una Biblia en mi casa. Mi mamá iba a misa. No tengo recuerdos de mi papá porque él no estaba, desde que me acuerdo más o menos no estaba, pero mi mamá sí iba a misa, pero no quería decir que tuviera una Biblia en la casa, era algo como que eso no se debía tocar, eso no se debía ver, no se debía leer, que era algo solamente como para la iglesia. Uno esperaba que en la iglesia católica leyeran las escrituras, pero yo iba a misa y como que rara vez en ese tiempo al menos, rara vez se citaban las escrituras. Creo que ahora la Iglesia Católica está citando mucho más las escrituras. Me he estado dando cuenta que ellos están como yendo más a las escrituras más que antes, y eso pues me alegra porque la palabra de Dios es viva y eficaz y transforma y cambia. Pero en el caso mío fue algo que vino con el tiempo. Y con el tiempo es que me he dado cuenta que este libro es tan increíble, es tan importante, tan transformador de sociedad, de vida, de personas, de gente. Es el libro más vendido, traducido y conocido en el mundo. Y fue escrito en distintos lugares, en distintas culturas, por distintos hombres, alrededor de 40 personas en un lapso de 1600 años. 1600 años, desde 1500 años antes de Cristo con Moisés hasta los evangelios que fueron escritos más o menos en el primer siglo, definitivamente. Juan, el último que escribe. Tiene diferentes géneros literarios, historias, salmos, cartas, biografías, documentos legales, parábolas, poesía. La Biblia ha influido en el pensamiento de las culturas, en el arte, en las leyes, en los calendarios, en la astronomía, en los idiomas, en la medicina, en la política, en todo. La Biblia ha sido un libro central en el desarrollo de la civilización. En las artes ha sido la fuente de inspiración de músicos, de escultores, de pintores, del cine, de la televisión, de la Biblia todavía. Incluso hay gente que no cree en ella, pero la cita. Increíble, ¿no? Y hay muchos dichos de personas que provienen de la Biblia y ellos no lo saben. La Biblia dio forma a varios idiomas. La gente aprendió muchas veces a leer con la Biblia. Se formaron idiomas como el inglés, el alemán, se establecieron idiomas como el latín, como el griego, que se difundió a través de la Biblia. Está presente en todas las cosas de la vida y la gente muchas veces no lo saben. La gente no sabe que la Biblia forjó las democracias, los sistemas de gobierno del mundo. Muchos reyes a través de la historia clamaban tener la autoridad de la Biblia, porque la Biblia habla de reyes, de gobiernos, de sistemas de gobernar. La Biblia habla, por ejemplo, de cosas que hoy en día son tan importantes, que son tan sencillas y tan importantes. Por ejemplo, dice, no codiciarás. Incluye que las personas deben respetar la propiedad privada, que hay otras personas que tienen cosas que yo no se las debo quitar, que no se las debo robar, que hay propiedad privada y que hay una actividad que se llama 6 días trabajarás. Trabajo, disciplina personal, que las personas pueden tener cosas porque las personas se pueden esforzar personalmente y tener cosas. Igual dice que no podemos ser injustos y no podemos tampoco irnos a extremos de oprimir, de la injusticia, de esclavizar a otras personas. Habla muchísimo de la justicia, pero habla de la propiedad privada. Increíble, hace siglos de siglos habla de esto que hoy es tan debatible, el tema de la propiedad privada. Dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su esposa, ni su ganado, ni sus cosas, nada. Tú trabaja, ten lo tuyo y ojalá tengas más,
para servir a otros. Así que la Biblia forjó mucho del pensamiento, de la manera de gobierno del mundo. Muchas leyes están basadas en las Escrituras. El concepto del ojo por ojo, diente por diente, que la gente lo malinterpreta, es el principio de la ley moderna. ¿Qué quiere decir? Yo estudié administración de empresas, me acuerdo que el Código de Trabajo dice que si en el trabajo alguien se daña un dedo, se le debe pagar lo que ese dedo vale. Eso es la ley del ojo por ojo, del diente por diente. Un diente tiene un valor, un dedo tiene un valor, un ojo tiene un valor, una vida tiene un valor. Y esos son conceptos que se metieron en nuestras leyes que son bíblicos. La gente no sabe, pero las cosas se tienen que pagar según el daño. Si alguien hizo un daño, debe pagar lo proporcional al daño. Esa es la ley del ojo por ojo. Quiere decir, usted dañó un ojo, tiene que pagar lo que vale un ojo. Y la sociedad tenía que establecer cuál era el valor de un ojo. Y habla muchos ejemplos en las Escrituras sobre si un animal, por ejemplo, se conocía un toro que hacía daño, pues tiene que pagar los daños que ese animalito hacía, si tumbaba una cerca, si mataba a otros animales, si mataba a otra persona. Todas estas cosas vienen de la Biblia. Se ha traducido 700 a 717 idiomas. Yo no sabía que hubieran tantos idiomas, más de 7,000 idiomas hay en el mundo. Se ha traducido toda el Antiguo y el Nuevo Testamento a 717 idiomas, pero el Nuevo Testamento se ha traducido mucho más, a 1582 idiomas. 1582 idiomas. Y yo sé que hay instituciones que viven trabajando en llevar la Biblia a todo pueblo y nación y aldea y todo grupo de personas que deban tener la Biblia en su propio idioma. Así que yo a los 17 años no sabía nada de esto, no tenía una Biblia, pero cuando comencé a leerla, porque un amigo me presentó las Escrituras y tuve una Biblia en mi mano, me pareció algo increíble, me pareció fascinante, me pareció que en ella encontré un Dios que hablaba de bendiciones y promesas, y me gustó desde el comienzo. Un Dios que hablaba de sabiduría, de principios de vida. Y yo dije, yo no sabía nada de principios de vida, mi vida era una locura, mi vida, pues, yo no estaba siendo vigilado por nadie, crecí con mis amigos en la calle, jugando fútbol, haciendo locura, rompiendo vidrios, ¿cierto? Me acuerdo de una experiencia interesante entre los amigos. Uno de ellos tenía un perrito, el papá tenía un perrito. Íbamos y vendíamos ese perrito y a los 3 días el perrito estaba de regreso ahí a la casa. Y lo vendíamos muchas veces. Yo no tenía principios de nada, no sabía qué era correcto, no sabía qué era malo. Yo sabía que mi mamá me pegaba mucho, pero yo no sabía por qué, ¿no? Bueno, me pegó, está bien, pero uno no entiende por qué. Cuando encontré las Escrituras y supe lo que es sabio, lo que es revelación, leí acerca del origen de los pueblos, increíble, yo no sabía eso, pero Génesis habla de dónde surgieron las naciones, de dónde surgieron las lenguas, porque hay distintas lenguas en el mundo. Así que Salmo 119 con el tiempo llegó a ser una escritura importante para mí. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Comenzó las Escrituras a ser un libro importantísimo en mi vida, en cómo vivir, en cómo hacer las cosas. Transformó mi vida, le dio sentido, le dio orden, me dio esperanza, me dio un grupo de amigos, me dio una iglesia, me dio una fe. Transformó mi manera de pensar y de actuar y de vivir. Tuve un concepto de lo que es la familia. Yo no sabía qué es eso de ser un papá, de ser una mamá, de qué son los hijos, por qué los hijos, para qué la familia, por qué existe eso. La Biblia te lo dice y te lo explica muy bien, cuál es la razón del matrimonio, cuál es la razón de las familias.
y me impactó, uno de los capítulos que me impactó mucho al comienzo cuando yo comencé a leer la Biblia fue Levítico 26. Levítico 26 habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Por fin comprendí que hay cosas que le traen a uno dolor, angustia, miseria, daño a otras personas y que a la larga no hacen más sino producir miseria, dolor, vacío. Y también me di cuenta que habían cosas que producían bendición en la vida, principios, disciplinas, cosas que uno tenía que hacer y que traen bendición, no solamente para uno, sino para otras personas. Y yo quise vivir en bendición y ser bendición. Yo nunca había visto mi vida desde ese punto de vista. Mi vida antes de los 17 años en la calle era: ¿a quién le hago el daño? ¿Cierto? ¿A quién le hace uno el daño? Y yo me acuerdo de mis amigos que siempre estaban pensando en qué robar, cómo robar. Y una vez fuimos a atracar a una persona, yo un niño, pues, imagínense, atracar a una persona, pero esa es la locura. Y al que íbamos a atracar nos salió con un cuchillo más grande. A correr, hermano, corra. Pero esa es la locura cuando uno no sabe nada. Yo pienso que mucho de la violencia, de la maldad que hay en nuestra sociedad es porque no conocen a ese Dios de las Escrituras, no conocen principios de vida que les traen bendición. Si la gente supiera sus principios de vida y de bendición, yo pienso que muchos se apartarían de las cosas locas que hacen, como yo lo hice, porque yo quise vivir en bendición, transformar mi vida. Me hizo cambiar todas mis cosas. Dejé un sistema de vida, dejé unos amigos que no eran amigos, realmente eran compinches, malos amigos, mal futuro, mal estilo de vida, unas cosas horribles que podían haber pasado en mi vida. Dios me guardó por haber conocido las Escrituras. Yo quise ser bendición, yo quise vivir en bendición, porque me di cuenta que mi mundo era un mundo en caos, era un mundo de maldad. Había experimentado la vida alrededor de mis amigos y después dije: qué locura mis amigos, qué maldad la de mis amigos, no quiero esos amigos no son mis amigos. Salí de mi barrio, me fui para otra parte, me involucré en las cosas de la iglesia porque tuve una visión. La iglesia me hablaba de un mundo maravilloso por venir, que Dios iba a dar un mundo a aquellos que creyeran en Él, y yo quería ese mundo. Yo no quería este mundo malo, perverso. No me gustó el mundo en el que yo había vivido. Y siguiendo los consejos de las Escrituras con los años, encontré a mi esposa con los mismos principios. Yo había tenido algunas novias, pero francamente, cuando estábamos saliendo yo decía: no. Tuve una novia que a ella le encantaba fumar mucho. Y yo una vez le dije: si tú no dejas de fumar, terminamos. Y no dejó de fumar, pues terminamos. Porque yo me fui dando cuenta de que habían principios y que si yo quería una vida estable, necesitaba tener una persona con quien compartir mi vida, que compartiéramos los mismos principios, la misma ilusión, la misma visión, el mismo pensar. Y Dios me dio a esa esposa y ha sido una bendición. Formé mi familia según lo que entendí de las Escrituras. Entendí que la belleza es importante. Uno pues tiene que buscar a alguien que le guste, definitivamente, pero sobre todo la mente, la mentalidad, lo que hay en el corazón, la conversión. Eso lo tuve muy claro en mi vida. Y más adelante comencé a ir a muchas escrituras, pero hay escrituras que han calado en mi vida. Hebreos 4, por ejemplo, dice que es Cristo el que nos transforma, que es el poder de esa palabra el que nos va cambiando y nos va haciendo pensar de otra manera. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no esté en su presencia. Y cuando yo iba leyendo las Escrituras me iba dando cuenta que algo pasaba, ya no estaba tranquilo. Cada vez que yo leía algo me decía: tienes que cambiar, esto está mal, arregla tal cosa, mira el camino, este es el camino.
me dio a entender qué es el verdadero éxito, qué es el éxito en la vida. Hay tantas personas que se esfuerzan por tener cosas y cosas y cosas. Y yo decía, sí, hay que tener bendición, porque Dios quiere que nosotros tengamos bendición, pero el camino no es el camino de las riquezas tampoco. Es ese equilibrio, es conocer a Dios, es conocerlo a Él, la verdadera riqueza. Y yo lo entendí, Dios me dio esa capacidad para comprender y sentí que Dios me estaba llamando, que Dios me estaba acercando a Él, y yo sentí ese poderoso llamado de Él. Y tuve oportunidades de coger por otros caminos y hacer otras cosas en mi vida. Me acuerdo que cuando me gradué de bachillerato me dieron una beca para la Universidad de los Andes y yo dije lo mismo que otros que nos graduamos, realmente nos quedó grande la Universidad de los Andes, porque era tan alto el ritmo que no era solamente tener la beca, es que había que comprar otras cosas, un estilo de vida. No pude con eso y dije no, pero no sé, el asunto es que sentí que Dios me habló y entré más bien a la Universidad Nacional y estudié en la Nacional, pero en mi vida estaba este pensamiento de Dios. Eso también me guardó en la Universidad Nacional. Tuve profesores durísimos que formaban a los estudiantes en todo este mundo de la rebelión y toda esta mentalidad de la rebelión, y yo dije no, yo no quiero ese mundo para mí, yo no quiero amargar mi corazón, yo no quiero llenar mi corazón de ideas de que tengo que matar y que tengo que hacer esto y que tenemos que destruir. Yo les confieso, todos esos pensamientos pasaron por mi mente y yo dije no quiero nada de esto, y tuve enemigos en la Universidad Nacional porque no pensaba como ellos, porque no salía con ellos en las cosas que ellos estaban haciendo. Pero Dios me guardó, siento que Dios me guardó en todo mi caminar. Y a medida que pasaron los años, me fui dando cuenta que necesitaba conocer más a Cristo personalmente, su gracia y su amor por mí. Porque yo, cuando llegué a la iglesia por primera vez, había llegado a entender sobre todo el tema de la ley de Moisés. Cuando yo abrí las escrituras por primera vez, la pregunta era si los 10 mandamientos están en vigencia hoy, y yo respondí con un sí rotundo. Y entonces me dijeron, ¿y por qué entonces no guardas el cuarto mandamiento que dice 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día, que es el sábado, el reposo, lo tienes que guardar, no trabajarás, no harás nada en él? Y yo dije, wow, y yo lo creí, y durante 20 años con mi esposa también guardamos el sábado estrictamente, porque yo creí que eso era, y no solamente el sábado, sino las fiestas anuales, todo lo que es la Pascua, los panes sin levadura, y Pentecostés, y el día de ayuno, y las trompetas, y tabernáculos, y el último gran día, y Navidad era pagano, Navidad era algo pagano, increíble. En ese tiempo yo creía solamente lo que decía el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no hay Navidad, no existe la Navidad, en el Antiguo Testamento están las fiestas, y yo fui muy, muy estricto con eso, con los 3 diezmos del Antiguo Testamento, porque algunos se asombran de que es uno, pero el Antiguo Testamento dice que son 3. El primero era para el templo, el segundo era para guardar las fiestas, y el tercero era para los pobres cada 3 años. Y nosotros fuimos muy estrictos. Yo me acuerdo que mi mamá me daba algo así en ese tiempo, cuando yo estaba comenzando a entender. Ella me daba como, yo no sé si era como 50 pesos, creo, y yo sacaba mis diezmos. Era irrisorio, pero yo sacaba mis diezmos. Así estaba yo de convencido, pero yo guardaba la ley y guardaba todas estas fiestas, y no comía animales inmundos, comía animales limpios. Yo no comía marrano, no comía peces que no tuvieran escamas, y no comía nada que no rumiara, por ejemplo el caballo, el marrano, todos estos animalitos que tienen ciertas normas en la Biblia, no eran de comer. Y esa era mi gloria, y eso era lo que yo creía, y yo entendí que para probar que Dios existe era muy sencillo. Un judío es una prueba que Dios existe, porque ese judío es hijo de otro judío, hijo de otro judío, y eso nos lleva hasta Abraham.
hasta Abraham. Y Abraham fue el escogido de la fe, el hombre que Dios escogió en las Escrituras, y eso me hizo claridad. Dije, sí, Dios existe. Si hay un judío, Dios existe. Y cosas así que me hicieron pensar en las Escrituras, en todo lo que las Escrituras revelaban. Fue algo impresionante cómo Dios me fue transformando. Y llegó el día entonces que dije, no, la ley, aunque es muy linda y es bonita porque es atractiva, por eso hay mucha gente que la guarda. Hay gente que todavía en nuestros días guardan la ley así como yo la guardé durante 20 años. Nosotros fuimos muy estrictos en guardar la ley, tanto que en los panes sin levadura mi mamá llegaba con un pan con levadura y yo tomaba ese pan, dejaba que mi mamá entrara y yo salía y lo echaba a la basura, porque el pan tiene levadura. Y hay una escritura en los panes sin levadura que dice que uno debe comer pan sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado, del cual Dios sacó a Israel de Egipto, y yo quería ser santo, y yo creía en ese símbolo de la levadura, y yo no quería levadura en mi casa. Y nosotros durante esos días de los panes sin levadura éramos estrictos en limpiarlo absolutamente todo. No debía haber levadura, no debíamos comprar pan en esos días. Así que esas y muchas otras cosas fuimos muy estrictos durante el tiempo de guardar la ley. Pero cuando entendimos la gracia, me di cuenta que no era lo que yo estaba haciendo lo que me ganaba cosas, sino era lo que Cristo había hecho por mí, lo que me daba libertad real, que Él era el Cordero de la Pascua. Él era todo lo que yo hacía en la ley, estaba resumido en Cristo Jesús. Fue cada vez más claro para mí que todas esas leyes de días, comidas, prácticas del Antiguo Testamento anunciaban a Cristo, que Cristo es todo. Él lo resume absolutamente todo en su sacrificio, en lo que Él hizo, en su vida, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección, en su ascensión, en su sacerdocio en el cielo. Quedó claro para mí, lo fui entendiendo. Así que la Biblia ha sido mi libro favorito y tengo imágenes que fueron las que hicieron posible la transformación en nuestra iglesia. Me acuerdo de un profesor, doctor Estabrinides, cuando estaba estudiando teología, estábamos unos 200 o más estudiantes con él tomando su clase, y un día él llegó a clase y al frente puso una Biblia y dijo, ¿cuántos creen de ustedes que la Biblia se interpreta a sí misma? Y todos dijimos, claro que sí, todos alzamos nuestra mano, se interpreta a sí misma. Y entonces él dijo a la Biblia, Biblia, interprétate. Y se hizo a un lado y se quedó ahí. Como 2 minutos en silencio, la Biblia no se abría, no se interpretaba. Se devolvió el profe y dijo, la Biblia literalmente no se interpreta a sí misma, siempre hay un hombre que la interpreta y ese hombre puede estar equivocado. Y ese día supimos que estaba hablando el señor Armstrong, el fundador de nuestra secta denominacional. Era una secta, ¿por qué? Porque decíamos que solamente dentro de nuestra iglesia había salvación. Fuera de nuestra iglesia no había salvación. Nosotros éramos los únicos, los 144,000 salvos, los únicos que íbamos a entrar al reino. Eso es sectario. Sectario es que no hay salvación fuera de nosotros. Nosotros somos los que administramos a Dios. Nosotros somos los dueños de Dios y le prestamos a Dios solamente a los que nosotros nos parezca conveniente. Eso es sectario. Y ese día fue como el comienzo de toda la transformación, de toda mi transformación con respecto a cómo yo veía las Escrituras. Un médico, esto me hace pensar de un médico que una persona le preguntó, doctor, ¿es fácil, es difícil operar un apéndice? Y él le dijo, no es difícil, yo se lo puedo explicar en 5 minutos, cómo operar un apéndice, pero si se le llega a complicar, tiene que ir a la universidad, estudiar 7 años medicina para saber qué hacer.
¿Sí? Es muy fácil. Entonces las escrituras son a veces así, a veces creemos que son fáciles, pero si nos desviamos y comenzamos a meter cosas que no son, podemos terminar en una secta como lo fuimos nosotros, es decir, en una idea equivocada acerca del mensaje de Dios. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos en el estudio de las escrituras. Por eso tenemos que tener un fundamento a la hora de estudiar las escrituras. Cristo Jesús es el centro de las escrituras. Todo debe ser visto a través de la obra de Cristo. El Antiguo Testamento se debe ver a través de la obra de Cristo. El Nuevo Testamento mucho más a través de la obra de Cristo. Cristo es el centro de las escrituras. Así que yo redescubrí lo que Dios decía acerca de mí. En el pasado, con la ley, Dios decía de mí: si tú no haces la ley, te frito eternamente en el infierno. ¿Sí? Era durísima la ley y por eso yo sufría, porque yo a veces quebrantaba la ley, a veces me pasaba. El sábado comenzaba el viernes en la tarde. Según los días en la Biblia, 12 horas tiene la noche, 12 horas tiene el día, 12 horas. Y el día debe comenzar a las 6 de la tarde del día anterior. Es decir, que el sábado, la noche del sábado, comienza en realidad el viernes a las 6 y termina a las 6 de la mañana el sábado. Esa es la noche del sábado. ¿Se acuerdan que las vigilias de la noche, que Cristo habló de las vigilias? Un ejemplo, Cristo vino en la cuarta vigilia cuando envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea. Lo estaban cruzando, Él dijo: vayan ustedes adelante, yo voy después. Él llegó en la cuarta vigilia. ¿Qué horas eran? Más o menos, cuarta vigilia, ¿qué horas eran? ¿De qué horas a qué horas llegó Él? De 3 a 6 de la mañana. Muy bien, entonces todo eso cambió en mi mente. Yo redescubrí que yo fallaba mucho con la ley, fallaba a veces con mis diezmos porque no los daba completos. El segundo a veces, o el tercero, o el primero, fallaba algo y la ley me decía: te moriste, fallaste, corazón. ¿Sí? Era durísima, la ley era terrible, era una condenación continua. Yo me sentía que no era suficiente lo que yo hacía y yo me esforzaba. Yo fui muy celoso, igual que Paulinita, fuimos muy celosos en guardar la ley, pero cada vez que fallábamos nos sentíamos terrible. Una vez de novios nos fuimos a cine y era días de panes sin levadura y de pronto estábamos comiendo hamburguesa y de pronto miramos el pan. Estamos en pecado, estamos comiendo pan y es prohibido en los panes sin levadura. La ley siempre nos caía, la ley nos condenaba, la ley me hacía sentir mal. Pero cuando comencé a conocer la gracia, el Señor Jesucristo me habló de otra manera. Las Escrituras me dijeron que yo no soy lo que dice el Antiguo Testamento que soy. En el Nuevo Testamento habla muy distinto acerca de mí. Cristo hizo una obra por mí. En la gracia me impactó, primero que todo, que el Señor Jesucristo había dado su vida por el mundo entero. En nuestra iglesia pensábamos que no, que la manada pequeña era solamente la que se iba a salvar y restringíamos el sacrificio de Jesucristo a unas cuantas personas. Pero las Escrituras, que yo no había visto con claridad, dicen que Jesucristo vino a morir por todo el mundo, no por unos pocos, no por unos pocos. Vamos a leer algunas Escrituras que ahora que yo redescubrí después de vivir en la ley. En Primera de Juan 2:2 dice lo siguiente. Primera de Juan 2:2 dice: y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que Jesucristo hizo un sacrificio de propiciación por todo el mundo. Si la gente supiera que Cristo ya pagó por ellos, si la gente supiera que el sacrificio de Jesucristo, que es uno solo,
uno solo, no son varios sacrificios como los toros en el Antiguo Testamento, que cada año había que hacer sacrificios en el lugar santísimo. No, un solo sacrificio, y ese sacrificio, uno solo, es por toda la humanidad, desde el pasado hasta el futuro. Cristo ya murió por los que van a nacer. Increíble, eso me dio otra idea del mundo y de las cosas y de la obra de Dios y de la grandeza de Dios. Yo creía en un sacrificio limitado. Romanos 5:15 dice: porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán y Eva, uno, Adán, si por la transgresión, estamos hablando Romanos 5:15, si por la transgresión de uno, Adán y Eva, murieron los muchos, es decir, todos, porque la muerte pasó a todos, abundaron mucho más para todos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y lo que nos dicen las Escrituras es que no hay comparación entre el pecado de Adán y la inmensidad de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo sobreabunda. Si el pecado es algo así, un puntico así, la gracia de Cristo es inmensa. Mis brazos no son suficientes para abarcar esa gracia. Es más poderoso la obra de Cristo que el pecado de Adán y Eva. Por eso Él es nuestro Redentor, por eso Él es nuestro Salvador. Su sacrificio y su entrega es superior a todo lo que haya hecho el ser humano, a su pecado. Pero la gente tiene que creerlo. Ese es el asunto. No es que Dios nos impone la salvación, no. Él quiere saber si la queremos aceptar. Por eso todo el mundo tiene que decir: Señor, sí, yo acepto, yo creo, yo aplico tu sacrificio sobre mi vida. El sacrificio ya está, pero Él no lo va a imponer. Él quiere saber si lo queremos recibir, pero ya está. Ahora, Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno, Adán y Eva, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está bien claro. Otra escritura, 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a todo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, es decir, a la iglesia, la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es decirle a la humanidad: Cristo ya murió por ti, ¿qué haces por allá? Acércate, ven, recibe las bendiciones, recibe lo que Cristo hizo por ti, ya está pago. ¿Sí? Pero la gente no lo cree, dicen: no, esto tan bueno no pueden dar, no, imposible. Pero sí, es posible. Él lo hizo. No son por tus esfuerzos, no es claro que Dios nos va a transformar, pero no es porque yo con mi poder que voy a guardar la ley, que voy a hacer esto. No, no es eso, es lo que Cristo hizo por mí, para que yo no me gloríe de nada, sino que toda la gloria esté en Él, en Cristo Jesús. Por eso ese versículo de Juan 3:16 es tan hermoso, que dice: porque de tal manera amó Dios a unos pocos. No, ahí dice: al mundo, que envió a su Hijo. Y ahí está la condición: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino a salvarnos, y todo el mundo, por su obra, ya está reconciliado con Dios. Increíble, eso fue para mí, mi cerebro no podía captarlo, no podía entenderlo. Yo que había vivido la ley, que era todo en mí, todo lo que yo pudiera hacer, de pronto me dicen: tu esfuerzo, muy lindo, muy querido, buena intención, pero no sirve para nada,
Por eso la ley es un problema, porque a veces pensamos que todo depende de nosotros en la ley, pero en la gracia entendemos que todo depende de Cristo. Él hizo esa obra por mí. Ahora, nuestra vida es cambiada, no por miedo entonces, porque en el Antiguo Testamento yo vivía con miedo a toda hora. Si no haces esto, si no haces aquello, vas a morir, te vas a freír en el infierno. En la gracia vivimos porque Dios me ama. Yo respondo a su amor. La vida del cristiano entonces es una respuesta continua a la inmensa gracia del Dios que dio su vida antes de que yo lo conociera. Cuando yo no lo conocía, Él ya había muerto por mí. Él ya había pagado por todos mis pecados, ya lo había hecho. Cuando yo no lo conocía, cuando yo andaba en locura, Él ya me tenía contado para salvación. Algunas personas no entienden la predestinación. La predestinación es pensar que Dios tiene como cálculo sobre la vida de cada uno y que se cayó, es que Dios lo tenía predestinado. No es eso, la predestinación es que Cristo vino para dar su vida por todos y que su vida ya tiene un final. Si usted lo quiere aceptar, ya está hecho, ya está predestinado. Dios quiere salvación para ti. Esa es la predestinación. Predestinación es que desde antes de todas las cosas, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo dijeron: la segunda persona de la Trinidad va a ir y va a dar su vida para que todos tengan salvación en Él. Nosotros estamos predestinados para tener vida si la queremos. Ya todos podemos escoger esa vida. Esa es, Dios nos predestinó para buenas cosas, para buenas obras, para bendición, para salvación, para que nosotros compartamos su eternidad. A eso Él nos predestinó. Así que en el cristianismo de la gracia nos movemos en la victoria de Cristo. Somos en Él más que vencedores. Yo ahora en el Antiguo Testamento no tenía que ganar. En el Nuevo Testamento, en la gracia, yo ya no tenía que esforzarme por ganar bendiciones, ya las tenía. Él ya me había dado bendiciones. Él en 1 Corintios 15, 10 me dice cómo es que se vive la vida cristiana. Es como Pablo la vivió. Pablo vivió por gracia, no por miedo a la ley. Dice en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Por la gracia. Él andaba en la ley, él andaba persiguiendo a la iglesia cuando Cristo se le apareció. Y él recibió la gracia, el perdón de Cristo, fue bautizado. Y ahí él se dio cuenta quién era él en Cristo. Y de ahí en adelante dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los discípulos que él está mencionando acá, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que Pablo nos dice cómo es la vida cristiana. La vida cristiana es una respuesta a la gracia. Él se esforzó, él dio su vida, él entregó todo lo que él era por gracia, por la gracia de Dios, por el amor que Dios le tuvo. Él respondió en amor. La vida del cristiano no es una vida tormentosa, angustiosa, de que yo me voy a esforzar. No, es una respuesta de amor. Por eso Dios se presenta como esposo y su iglesia como esposa. Es un noviazgo, es enamorado, es realmente enamorado. Un enamorado hace lo que sea, ¿sí o no? Cuando están enamorados. Me hace acordar ahora, en este momento me acuerdo de una niña, allá en esos años, antes de que yo conociera la Biblia, vivía enamorada de un muchacho de la cuadra. No se imaginan las pataletas que ella hacía delante de todos los vecinos por ese muchacho. Yo decía, esto es mucho amor, que traga tan impresionante. Eso lloraba y gritaba y hacía cosas, locuras, delante de todos los vecinos. Yo decía, eso es mucho amor. Increíble esa muchacha, ¿qué traga con ese muchacho? Y ese muchacho era uno de los delincuentes de mi cuadra. Pero ella, yo no sé, vivía enamorada. ¿Saben qué? Yo digo, es un ejemplo
que puede hablar de lo bueno. Dios quiere que nosotros vivamos enamorados de Él, como Él está enamorado de nosotros. Nos ama profundamente. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es una tortura. Nosotros entonces, en Primera de Juan 4:19, Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Estuvieron alguna vez enamorados de alguien que esa persona no sabía que ustedes estaban enamorados de? ¿Sí? ¿Alguna vez sí les pasó? Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, nos pasó. Yo de niño, yo me acuerdo una hija de una compañera de trabajo de mi mamá. Yo era un niño, pues no, pero yo vivía enamorado de esa niña, pero jamás le hablé. Nunca le hablé. ¿Por qué? Porque son cosas, ¿no? Pero aquí está bien claro, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando nosotros ni siquiera lo mirábamos, cuando seguíamos derecho, cuando pasábamos de largo, cuando no le poníamos atención, Él ya estaba enamorado de nosotros. Él nos ama desde antes que nosotros lo conociéramos. Y por eso nosotros damos, porque Él es dador. Nosotros somos generosos porque estamos aprendiendo de un Dios generoso. Somos fieles porque Él es fiel. Decimos la verdad porque Él es verdad. Amamos porque Él nos amó. Servimos porque Él vino a servirnos. Nos entregamos porque Él se entregó por nosotros. Andamos en luz porque Él es luz. Nos volvemos como Él. Otra de las escrituras que me impactan todavía y siempre la recuerdo, y durante mucho tiempo en los servicios la estuve diciendo, y que siempre que la recuerdo digo, qué escritura más hermosa, está en Efesios 1, Efesios capítulo 1 versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me ha bendecido. Yo lo tomé personal, que me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según me escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que yo sea santo y sin mancha delante de Él. Y yo digo, Señor, qué bien, qué hermosa esta escritura. Tú me has dado toda bendición aquí y en lugares celestiales. Él me ha bendecido. Él es un Dios de bendición, más allá de lo que yo leía en Levítico 26. Yo creía que era una bendición material, que me iba a dar salud a toda prueba y mucho dinero. Es que aquí me dice que la verdadera bendición trasciende la tierra, va al cielo, es eterna, es una bendición que no alcanzo a comprender. Él me dice que es una bendición inmensamente grande. Mateo 19 nos dice, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? El Señor Jesucristo les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Él es el que hace todo posible. Él es el que me transformará. Él es el que cambiará este cuerpo humano en cuerpo glorioso. No soy yo. Él es el que me da vida eterna. Él es el que me sustentará con Él, no sé cómo, por la eternidad. No sé qué nos va a dar de comer, no sé cómo es esa existencia, qué es la vida eterna, no tengo ni idea, pero yo lo creo, porque Él lo dice, porque Él es un Dios verdadero, Él dice y Él lo hará. Así que cuando las Escrituras nos dice que lleva tu cruz, en realidad tenemos que verlo de otra manera. En estos días estaba pensando en eso de llevar la cruz. Hay personas que no vienen a Cristo porque se imaginan llevando una cruz a cuestas, llenos de sangre y de sufrimiento y de toda clase de limitaciones. Pero en realidad llevar la cruz es dejarse absorber por todas las bendiciones que trajo Cristo en la cruz. Es vivir en la victoria de Cristo en la cruz. En realidad nosotros no llevamos la cruz, en realidad la cruz nos lleva a nosotros. La cruz de Cristo es la que nos levanta, la que nos da esperanza, la que nos da ánimo, la que nos redime de nuestros pecados, de nuestra maldad, la que nos da futuro, la que nos da visión, la que nos entra al reino. Es la cruz de Cristo, su sacrificio, su perdón.
Entonces tenemos que ver eso de otra manera, porque hay personas que se sienten agobiados solo con el pensamiento de llevar la cruz. Pero no, espérate, es la cruz la que nos lleva a nosotros, porque dice las Escrituras que Él llevó en su cruz todos nuestros pecados. Él llevó en la cruz todo lo que éramos. Él absorbió la muerte nuestra en la cruz. Él es el que lleva, Él es el que nos lleva, Él es el que nos alza, Él es el que nos redime, Él es el que nos da alegría, el que nos carga, el que nos da gozo, el que nos da futuro, el que nos da una familia, el que nos da un mundo más allá de este mundo. Él es. ¿Saben qué? A mí me gusta mucho también esta escritura de Pedro, porque Pedro, cuando estaba en esa barca cruzando al otro lado del mar de Galilea, mientras que Jesucristo se había quedado atrás, había estado orando, y a la cuarta vigilia vino caminando sobre las aguas. Y qué susto cuando lo vieron, ¿no? Caminando, lo vieron venir y dijeron: ¡ah, qué miedo! ¡Ay, un fantasma! Yo me imagino el susto tan tenaz que se pegaron. Pero el asunto es que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. ¿Y saben qué? Cristo le dijo: ven. Y Pedro caminó sobre el mar. ¿Saben qué? Pedro caminó sobre el mar. Es increíble. Yo pienso que Pedro nunca olvidó ese tema. Nunca olvidó lo increíble de haber caminado sobre las aguas. Solo que llegó un momento en que él dijo: no, esto no puede ser, esto es ilógico, esto es increíble, no puede ser, es agua, ¿cómo estoy caminando sobre el agua? Y sintió el viento y todo lo demás y dijo: no puede ser, y comenzó a hundirse. Y entonces el Señor Jesucristo lo tomó de su mano, lo sacó y subieron a la barca. Pero yo creo que a Pedro le quedó eso tan metido en su corazón y en su alma, que siguió reflexionando sobre lo que había pasado. Él caminó sobre el agua. Y eso seguramente le hizo pensar en todas las cosas majestuosas que Cristo dijo eran verdad. Cosas que él todavía no ha experimentado porque no han llegado, todavía no ha llegado a ese mundo y la realidad de la resurrección y la transformación de nuestro cuerpo, pero él las creyó. Él las creyó. Y ¿saben qué? En el estudio bíblico que estamos haciendo de Primera de Pedro, estuvimos viendo todo lo que Pedro dijo acerca de lo que Cristo le prometió. En Primera Pedro nos dice las cosas que Pedro llegó a comprender. Elegidos por el Padre desde la eternidad. Lo creyó. Creyó que hay un Dios eterno y dijo: sí, yo caminé sobre el agua por ese Dios me hizo caminar sobre el agua, yo creo que hay un Dios eterno. Santificados por el Espíritu Santo, rociados por la sangre de Cristo. Todo eso lo escribe él, lo estoy sacando literal de la Reina Valera. Nacidos de nuevo para una esperanza viva, una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, piedras vivas del templo espiritual cuyo fundamento es Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacados de las tinieblas, trasladados a su luz admirable. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y luego Pedro dice: aunque en este tiempo tengamos que pasar por diversas pruebas. Entonces él dice: hay una realidad, yo caminé sobre el agua, pero hay pruebas. Y tal vez ustedes van a experimentar lo mismo que yo, van a sentir que se hunden, van a sentir que el viento, que todo, no puede ser todo esto, no puede ser verdad todo esto, pero manténganse, yo caminé sobre el agua. Así también ha sido mi vida y yo creo que ha sido la vida de ustedes. Ha habido momentos en que yo sé, ustedes sienten que como que caminan sobre el mar porque están tan bien, están tan sobrados. ¿No les ha pasado algún tiempo en su vida? Se sienten ustedes con qué hay que pelear, hermano.
estoy súper bien, estoy aquí, no me tumba nadie, estoy bien. Pero hay momentos en que nos hundimos. Yo he experimentado ambas cosas. Yo creo que en la vida cristiana se experimentan ambas cosas. Entramos en momentos en los que sentimos una fortaleza de Dios tan impresionante y al ratico nos estamos hundiendo y estamos haciendo aguas y estamos diciendo, Señor, sálvame. Estamos mal. Así que las escrituras son muy lindas, son impresionantes. Tienen el poder de Dios, son Dios, Cristo mismo hablando. En Efesios 1 dice, no, ese ya lo leímos. Así que, para volver a lo que Pedro dice, todas estas cosas que Pedro nos explica, las hizo por cada uno de nosotros y es una realidad. Y yo pienso otra vez, Pedro caminó sobre el agua y dice, esto es realidad. Lo que acabo de decir, elegidos, rociados, guardados, piedras vivas, eso es una realidad. Y cuando estés en prueba, no te dejes hundir. No te dejes llevar por la angustia, no te distraigas, mantén tus ojos en Jesús. No te vayas a distraer, porque si no sientes que el viento es fuerte, el agua es terrible y todos los elementos parecen decirte que te tienes que hundir, pero no, mantente en toda prueba, mantente, Dios es verdad, yo caminé sobre el agua, dice Pedro. Todo eso lo hizo el Señor Jesús por mí y por eso estoy maravillado por tanta gracia. Él es digno de adoración, por eso lo acepto, lo confieso, lo proclamo, lo espero. Yo sé que no soy perfecto, me hundo muchas veces, pero Él es Dios. Sé que Dios está haciendo esto en cada uno de ustedes, como lo está haciendo en mí, y todas estas cosas las revelan ese libro que yo no conocía. Ese libro revela todo lo que hemos hablado. Es un libro fantástico, maravilloso. Necesitamos oírlo más, prestarle más atención. Allí habla Dios, allí habla Cristo, el Señor, el Salvador, el Dios eterno. Así que cada uno de ustedes tiene un testimonio y ojalá hagan un recuento cómo ha sido su vida en relación con este libro llamado la Biblia. Para todos nosotros, yo sé que es el libro favorito y ese libro incluso contiene los nombres de personas que creyeron, que están inscritos en ese libro. Ahí están todos los hombres de fe, ahí están todos los que han creído, ahí están inscritos en ese libro. Hebreos 11 y todas las escrituras hablan de personas que han creído. Y saben que lo lindo es que el Señor dice que nuestro nombre también está inscrito en el libro de la vida. Y yo lo creo porque necesitamos caminar sobre el agua. Yo creo, y ojalá todos ustedes conmigo creamos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nos gozamos por la obra de Cristo, nos damos gracias a Dios por este libro tan magnífico. En el nombre de Jesús damos gracias. Gracias, Señor. Amén, 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 amén.